Welcome, people, una vez más a este ArtStation channel en el que, como mencioné en el vídeo anterior, hoy vamos a trabajar en la caja, el packaging de producto del smartwatch que estamos creando para el ArtStation. Hoy es ya día 1, nos queda, calculo, 30 días. Sí, un segundo que reviso en el ArtStation, vamos a verlo. Station Challenge. 29 días nos quedan, ¿vale? Vamos ya un poquito más apretados de tiempo de lo que me gustaría. Entonces va a haber que imprimir turbo a esto. En el día de hoy vamos a hacer la caja y ya que nos quedan 29 días vamos a hacer también la correa y dejarlo solucionado todo. Con un poquito de suerte terminamos también el high poly. Aunque muy probablemente el high poly vendrá en el siguiente vídeo, ¿vale? Voy a intentar no hacer vídeos de más de 15 minutos, 15, 20, 25, para no aburriros demasiado. Y voy a ir a saco con el reloj ya, ¿vale? No volveremos al robot hasta que no termine todo el texturizado y vaqueado y demás de reloj. No quiero ir finalizando ya cositas. Así que bienvenidos a este vídeo. Como siempre, si os gusta, suscribiros. Si tenéis algún comentario o alguna duda, preguntadla en los comentarios. Y vamos a ello. Voy, como siempre, a cambiar la eliminación de fondo y vamos con ello. Nos vamos a hacer isolate en las dos cajas, ya que no nos interesa nada de lo demás. Isolate selection. Y aquí tenemos las cajitas. Seleccionamos una, nos aseguramos seleccionando el objeto completo que tenemos un Turbo Smooth adecuado, Auto Smooth, para que los smoothing groups estén asignados correctamente. Hemos visto, voy a hacer control Z, si el ordenador quiere. Aquí los smoothing groups estaban fatal. Así que ahora solo tenemos tres grupitos y con eso hemos solucionado todo. Y está perfectamente. Vemos que no hay ningún tipo de fallo en el facetado del objeto. Entonces, vamos a hacer un chamfer en estos bordes. De hecho, probablemente tengamos un pequeño fallo a la hora de hacer el chamfer que no hará la escala correctamente. Creo que sí, creo que lo tenemos. Así que voy a hacer un reset xform provisional. Colapsamos. Intentamos volver a hacerlo. Y ahora debería de ser un poquito más uniforme que previamente. Ahí está. En este caso no se notaba tanto, pero siempre suelo tomar la precaución. Y hacemos otra vez. Y así ya tenemos los bordes redondeados. Y ya que tenemos seleccionado eso, vamos a este lateral, a este otro, a este otro y a este otro. Deseleccionamos esta parte y hacemos un chamfer aquí en el borde. Nada excesivamente duro, pero así hacemos que esta zona sea un poquito más soft, ¿vale? Arreglamos los problemillas que nos genera esto con un target weld aquí. Eso es. Y otro target weld. Y ahora en vez de hacer aquí el attach, lo que vamos a hacer es con un cut unir estos y nos va a servir para hacer un constraint en el Turbo Smooth cuando haya que aplicarlo de toda ese smooth que hemos hecho en el interior. Al aplicarlo aquí también en los laterales, pues en un principio no lo iba a hacer con el borde así, pero me gusta el resultado, así que sí, vamos a aplicarlo.
Target Well. Y como siempre vamos al que nos funciona mejor. Target Well. Vamos a tener que ajustar la altura de ese vértice con el constraint de Edge. Lo vamos a ver ahora. Perdón si tengo la voz un poco estropeada, pero ayer sábado estuvimos de boda y con las bebidas frías me he destrozado un poco la garganta. Vale, aplicamos el Edge Constraint. Movemos y ahora nos va a mover el vértice en una de las direcciones que buscamos. Lo que pasa es que en aquel no lo aplica. Entonces vamos a ir de uno en uno. No es lo ideal, pero es lo que hay. No. Ahí está. Vale. Y vamos a hacer lo mismo que en los vértices interiores. Vamos a... con Cut. Obligarles para que luego esto sirva de constraint. Pues muy bien. Aquí abajo también tenemos que hacer un arreglo. Yo le voy a hacer un inset, porque siempre me resulta más fácil hacer las soldaduras. Y luego, si queréis, pues lo podéis eliminar. El borde y ya está. Ahí está. Y perfecto. Me resulta más fácil porque tienes que pivotar menos, ¿no? Si tuvieras, pues con este punto de vista, pues ahí tienes un vértice oculto, aquí otro tienes que andar paneando mucho más y haciendo un inset, pues siempre tienes los vértices a la vista y lo arreglas más fácil. Ahora, pues deberías de seleccionar simplemente estos vértices y si quieres, pues lo puedes remover y como ves, ¡pum!, se te ajusta a los laterales. ¿Vale? 5. Seleccionamos la pieza completa, repasamos los smoothing groups, ¿vale? Y verificamos que esté smoothada adecuadamente. Parece que sí que tienen el mismo grupo, así que bien. Cuando haces este tipo de suavizados en las esquinas y lo tienes en todas las esquinas, es un poco arriesgado porque cuando cargues las UVs vas a tener que hacer un corte en alguna de estas zonas. Y cuando está todo tan suavizado, el corte corre riesgo de verse, ¿vale? Los cortes funcionan en las UVs, funcionan muy bien en los ángulos rectos como estos, pero en los que están así suavizados es peligroso. Entonces, luego vas a tener que intentar hacerlo en zonas que por regla general no estén a la vista en el renderizado. Es decir, si tú vas a presentar la caja así siempre, quizás el corte que tengas que hacer, y procura hacer solo uno, sea en esta línea de aquí, del interior, ¿vale? Porque rara vez vas a ver una presentación de esta caja, que vamos por ejemplo a colocar la tapa. Pues si la tapa va así, por ejemplo, tú nunca vas a hacer un render de este objeto así, porque no estás enseñando nada. Entonces siempre vas a estar mostrándolo en renders de esta manera, e incluso en el videojuego siempre vas a tener un punto de vista así. Entonces piensa en el punto de vista en el que se va a ver ese objeto para hacer los cortes de las UVs que están en zonas complejas. Lo mismo, en esta zona va a estar en su mayoría tapada por, digamos, la almohadilla que porta el reloj, pero en el caso de que, pues por algún caso esto se vaciara, los cortes estarían mejor en esta zona de aquí, porque no se van a ver, ¿vale? Y si, por ejemplo, esta zona te va a causar un pequeño problema o grande a la hora de hacer el vaqueado, pues es tan sencillo como lo siguiente. Seleccionas la base y dices, uff,
es que aquí cualquier corte que haga en esta zona, luego en las Vs voy a tener un problema serio. Bueno, a no ser que el concept sea muy claro en que pues esto tiene que ser todo suavizado. En este caso nadie nos ha dicho cómo tenemos que hacerlo, eres absolutamente libre, haz lo que te dé la gana. Pues plantas aquí otro loop, haces 4. Un extrude pequeñito, como si fuera un borde, y como si el cartón... Aquí lo escalamos un poco. Y prefiero hacerlo manual y en arista. Eso es. Lo escalas de manera sutil. Esto lo sutil que soy yo. Ahí. Entonces, puedes decir, todo este borde de aquí ya no necesita el almohadillado porque es como cartón. El cartón termina aquí y empieza aquí una especie de almohadillado. ¿Vale? Entonces, al tener ya estos bordes, repasamos una vez más los smoothing groups para asignar los nuevos. Entonces ahora ya no tienes problema. Este es 2, este es 1, este es 3. Vale, están bien asignados. Entonces ya no tienes problema en hacer un corte de Vs en este borde de aquí. Y tienes ya toda esta zona interior perfectamente solucionada. ¿Vale? Por eso siempre comento de que cuando estamos construyendo el objeto ya tienes que ir pensando en todo lo que tienes que hacer después. Porque si no lo piensas, pues es muy probable que te encuentres con problemas que pues ya tienes el objeto prácticamente todo el high poly hecho y tienes que dar pasos hacia atrás. Y en producción nunca puedes dar pasos hacia atrás. Si das un paso hacia atrás, ese es un problema para toda la cadena de trabajo. Lo que no quiere decir que esté perfecto, ni mucho menos. Yo solo comento lo que hay que tener en cuenta para hacerlo. Entonces vamos a colocarlo otra vez en su posición. Tenemos otras cositas que hacer. Bien, yo creo que esta parte interior ya la tenemos. Nos vamos ahora a la parte superior. Ya que hemos hecho el chamfer en la parte inferior, pues obviamente hay que hacerla aquí. Y vamos a intentar que sea lo más similar posible. No, va a ser un poquito más ancho. Ahí y ahí. Vale. Como en ningún momento la vamos a presentar cerrada, nos da un poquito igual que no coincida al 100% con la inferior. ¿Vale? El objetivo de la caja es que esté siempre abierta para enseñar el reloj, no va a estar cerrada. Entonces, me es bastante indiferente si no coincide al 100% con la caja de abajo. ¿Vale? Con un cut, pues lo mismo de siempre. Solucionamos los eneágonos. No nos interesa tener mala geometría en ningún lado. Podemos pulsar 7 y ir a overlapping vértices. Ir asegurándonos ya que de la geometría que vamos construyendo está correcta. Y lo mismo aquí. Vale, se me ha olvidado poneros un poquito de música de fondo. Vamos a ponerla. Que mi voz puede aburrir. Y aquí vamos a... Como esta parte de arriba ya va a ser cartón, va a ser más dura. Ahí. Mira tú lo que me hace. Vamos a... No necesitamos tanto suavizado como la otra parte. A ver, es tonto. Ahí. Vale, voy a hacer lo que yo siempre digo que hago. Y voy a hacer un inset. Porque voy a ganar en salud seguro. 5, movemos esta pieza hacia arriba. Que no moleste. Bueno, de hecho, en vez de hacia arriba va a ser hacia abajo. Ahí está. 1. Y con cortar.
absurdo a veces como con el inset funcionan los cut perfectamente, y en cambio si estás haciendo el cut, como habéis visto, sin hacer el inset, funciona horrible. No sé qué... 3D Max tiene... Bueno, yo creo que todos los programas tienen como su propia personalidad, que parece como que por las... Depende de la hora del día, les falta la tacita de café y no le da la gana funcionar. Bueno, como hicimos en la otra parte, vamos a seleccionar todo el loop. Está todo, muy bien. Remove. Y ya está ajustado a donde tiene que estar. Perfecto. Y la verdad es que no voy a hacer esta parte de las instrucciones. Vamos a... Me parece un poco sobre trabajar para nada. Es una tontería. Lo que sí vamos a tener que hacer es... No, va a ser rígido. Yo creo que con un buen detalle de texturizado, esta zona la tenemos, más o menos. Vamos a colocar la tapa en el ángulo que queremos, pero para ello vamos a colocarle... Bueno, de hecho voy a hacer un symmetry, por un motivo. Symmetry, por favor. Perfecto. Edit Poly. Nos vamos a editar la posición del pivot. Activamos por vértice. Lo movemos. No. Activamos por vértice. Sí, pero movemos. Y le voy a decir que me lo coloque ahí. ¿Vale? Y entonces nos vamos a la parte inferior y hacemos lo mismo. Otro symmetry. ¿Por qué deformas nada? Vamos a hacer un reset. Conozco yo estas tonterías. Hacemos symmetry. Control Z. Bueno. Es un efecto raro que hace. Vamos a hacer una cosa. Selecciono ese, lo remuevo y lo vuelvo a aplicar. Y ahora no me hace transformación. Vale, perfecto. ¿Por qué he hecho esto? Pues muy sencillo. Ahora tenemos el pivot donde queremos. A la hora de rotar, va a rotar sobre el pivot. Y con la selección activada de vértice podemos conmover, colocar donde tenemos el centro de la otra parte. Entonces lo tenemos todo perfectamente centrado. De hecho, si queremos cerrar, podemos cerrar. Y listo. Como hemos visto, pues al hacer los chamfers un poquito a ojo no coincide del todo, pero como digo, me da absolutamente igual, porque la idea es que la tapa va a estar siempre abierta. Vamos a abrirlo 10 grados más para que la presentación sea correcta. Y ahí está. Perfecto. La caja ya para presentar. Solo nos faltaría pasar a hacer el high poly. Podemos crear, si queremos, una especie de mini bisagra aquí afuera. Es que, bueno, las cajas no suelen llevar bisagra, suelen llevar otro tipo de cierre. Pero bueno, en este caso yo creo que nos puede beneficiar hacerle como una semi bisagra. Un segundo que lo medite. No. No vamos a hacer la bisagra. Seleccionamos la parte de arriba. Seleccionamos esto y esto. Hacemos un pequeño inset. Lo escalamos. Un pequeño extrude en el ángulo de las normales. Perfecto. Soldamos los vértices de arriba, no nos interesan. Target well.
Eso es. Y eso es. Muy bien. Y hacemos algo similar en el de abajo. ¿Vale? 4. Y agarradas cuando quieres. Edit Poly. Nos movemos a Faces. Hacemos un pequeño inset. Escalamos. Intentamos que coincida con el ancho que tenemos arriba. No va a ser del todo exacto, pero puede servir. Y una vez más hacemos el extrude by normal. Ahí. Nos vamos a vértices y una vez más soldamos los que no nos interesan. El Symmetry ya ha cumplido su función, por lo tanto lo eliminamos. Move. Así ya se nos suelda el vértice del medio. Y yendo a la tapa de arriba, lo mismo, seleccionamos todo el eje central, eliminamos y ya se suelda también el vértice que había ahí oculto. Y ahora diréis, ¿y todo esto para qué? Bueno, cogemos la pieza de abajo, hacemos un attach de la pieza de arriba y extrude, por favor. ¿Dónde andas? Vale. Ahí. Muy bien. Borramos las tapas. Target Well. Seleccionamos el vértice y hacemos un soldar. Perfecto. Aquí. Otro soldar. Perfecto. Y aquí soldar. Perfecto. Y aquí soldar. Entonces ahora seleccionamos el eje central y hacemos un par de chamfers. Incluso podría servir así, no necesitaríamos añadir más geometría. Pero para que no haya problemas de las esquinitas cuando vaqueemos, yo prefiero añadir otro más, ya que iremos bien de geometría. Y ahí estamos. Perfecto, tenemos la caja con su bisagra, que en este caso sería como un cartón. Ahí está. Colapsamos todo. Vamos a ver la almohadilla central. Está como un poco... Vamos a centrar el eje. No está como muy bien centrado el ángulo. Quitamos... Está haciendo una cosa rara. ¿Tenemos un constraint activado o qué? No. Vale, ahora sí. Vamos a quitar el cada 10 grados para hacerlo así más o menos. Bien. Llevamos 23 minutos de vídeo. Hemos hecho más o menos la caja. Voy a terminar el relleno y así mañana ya nos ponemos con el equivalente a la pulsera. Bien, aquí vamos a hacer simplemente unos chamfers para suavizar el contorno y con eso yo me doy bastante por satisfecho. No creo que haya falta añadirle más detalle a esa parte. Podemos, si así lo deseamos, hacer un inset aquí, luego un extrude hacia el interior, lo escalamos un poco y llegado el momento podemos jugar con una textura diferente aquí. Esto es un almohadillado y aquí, por ejemplo, pues un toque de madera de lujo, algo que le dé un poquito de pedigrí. Incluso si queremos aplicar la madera, yo le añadiría otro inset, esta vez en ángulo recto, y un extrude
para hacer el borde de la madera, ¿vale? Pero bueno, eso es añadir ya bastante geometría que no tengo claro si sería necesario. Muy bien, con eso tenemos la espuma y la caja. Control S, señores. Y hemos terminado esta parte de dejar ya la caja más o menos bien preparada para hacer el high poly. Con esto me retiro. Una vez más, como en todos los vídeos, si os interesa y os ha gustado el contenido, suscribiros por favor, se agradece. Y si tenéis alguna duda, en los comentarios. Nos vemos.